mucho menos oxidantes que el radical hidroxilo, e incluso pueden en algún punto consumir al mismo radical hidroxilo. Entonces, cuando esta sal o este electrolito soporte está en exceso, pues pueden ocurrir esas reacciones indeseadas. Entonces, en este caso, pues estas son las reacciones que podrían ocurrir al tener un exceso de electrolito soporte, y entonces de ahí la importancia de evaluar diferentes concentraciones de esta sal en este tipo de sistemas, ¿no? En sistemas electrógenos. Entonces, esto en cuanto al electrolito soporte, que entonces en su caso, ese electrolito soporte sería sulfato de sodio. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Por el momento todo bien. Sí. Yo sí tengo una Entonces, pregunta. sí, adelante. Entonces, ¿esas concentraciones que se midieron también fueron a 4 volts? Ah, sí. Entonces, de acá, de esta primer variable que nosotros evaluamos, encontramos que el máximo era a 4 volts. Entonces, al pasar a la siguiente variable, que fue el electrolito soporte, fue aplicando 4 volts, y en este caso, pues variando las concentraciones de electrolito soporte. Sí, pero en este Vale, caso específico ya fue aplicando los 4 volts. vale, gracias. Sí, de nada. Entonces, en su caso, para sus experimentos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en el laboratorio, generalmente al trabajar con 0.1 molar es cuando alcanzamos los máximos de degradación. Entonces, en su caso, esta variable pues no se estudiaría, trabajaríamos directamente con esa concentración. Vale, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces, ahora nos vamos al siguiente parámetro, que es la concentración del hierro en el sistema. Que entonces recordemos, el hierro pues es el otro reactivo de Fenton, ¿no? Uno es el peróxido, que lo estamos generando electroquímicamente, y otro es el hierro. En este caso muy en particular, que era el estudio que les mostraba cuando empezamos a hablar sobre condiciones de operación, les comentaba que trabajamos con una resina de hierro. Entonces, esa resina cargada con hierro, eh, variamos la cantidad de resina en el reactor de 0.25, 0.5 gramos y 0.75 gramos. Y entonces nos dimos cuenta que aunque variábamos la cantidad de resina en el reactor, pues aparentemente la remoción de diclofenaco, pues prácticamente al final de los 180 minutos era el mismo, un 75% de remoción. Entonces, este comportamiento lo adjudicamos a que muy posiblemente los iones hierro se liberan gradualmente de la resina, y que entonces la remoción del diclofenaco no va a depender tanto de la cantidad de hierro en la resina, sino de la velocidad con que el hierro se está liberando de esa resina. Entonces, a fines prácticos, ¿no? De lo que queremos ver, pues en este caso muy particular, pues no tenemos como mucha información, o no vemos un cambio evidente por los motivos que comentaba, pero ese cambio sí lo podemos ver en este otro caso, donde aquí empleamos como fuente de hierro sulfato ferroso, es decir, una sal que se disolvió por completo en el medio, es decir, tenemos un electrofento no homogéneo, y aquí sí vemos claramente diferencias marcadas al cambiar la concentración de hierro en el sistema. Entonces, en este caso trabajamos con concentraciones de 25 miligramos sobre litro, 50 y 100 miligramos sobre litro. Y vemos que a 25 pues es cuando hay menor degradación. Cuando aumentamos la concentración de hierro, que es la curva naranja, vemos que es cuando se alcanza un máximo de degradación.
Y si aumentamos aún más la concentración de hierro, ahora a 100 miligramos, la curva gris, vemos que si bien a los 60 minutos se llega al mismo porcentaje de degradación, en los primeros minutos de tratamiento vemos que esa remoción es menor en comparación cuando trabajamos con 50 miligramos sobre litro. Entonces, esto quiere decir, al igual que las variables anteriores, que no necesariamente un exceso significa mayor remoción, sino que va a alcanzar un máximo y posteriormente van a ocurrir reacciones indeseadas que pues van a propiciar la disminución de esa remoción del contaminante. ¿Cuáles serían estas reacciones no deseadas? Pues se muestran aquí en la diapositiva. Cuando tenemos un exceso de hierro, este exceso de hierro puede consumir los radicales hidroxilo. Si se consumen los radicales hidroxilo, pues entonces no hay remoción. Luego, si hay un exceso de hierro 3 más, que entonces este va a buscar reducirse en presencia de peróxido de hidrógeno, pues este exceso quiere decir que me va a estar consumiendo excesivamente el peróxido que estoy generando electroquímicamente. Y entonces, pues este peróxido no va a estar disponible para formar radicales hidroxilo. Entonces, por este motivo, la importancia de evaluar la concentración de hierro en el sistema, sea que emplee una sal, como el sulfato ferroso, que es este caso, o sea que emplee un catalizador sólido, ¿sí? Entonces, esta sería la variable del efecto de la concentración de hierro. ¿Alguna pregunta? Por el momento todo bien. Bien, gracias. Entonces, generalmente son las variables que nosotros evaluamos. Como tal, el suministro de aire al sistema, nosotros no lo hemos cambiado porque las bombitas de pecera que utilizamos, pues es una bombita de pecera sencilla que no tiene regulación de flujo de aire. Entonces, digamos que ese flujo de aire, más que ser una variable para nosotros, lo hemos manejado como una constante en el sistema, ¿no? Siempre usando la misma bomba de pecera, y listo. Entonces, por ese motivo, no encuentran esta condición de operación como un parámetro que nosotros hayamos evaluado. No tengo una diapositiva, pues, preparada para ello. Y pues bueno, en este caso va a ser interesante analizar si hay cambios en la degradación al variar este flujo de aire, ¿no? Que es precisamente lo que algunos de ustedes van a evaluar. Bien, Perdón que le interrumpe. ahora, sí, adelante. La bomba que están ocupando, ¿de qué capacidades son? Bueno, Híjole, ¿para qué te miento? No tengo el dato ahorita. es que, bueno, igual leyendo un poco y de lo que nos ha explicado, pues el suministro de aire interviene en dos reacciones principales, que es la producción de peróxido de hidrógeno y la Ajá. recuperación de las sales de hierro. Entonces, en este caso, pues lo que yo llego a pensar es que, pues si bien se puede dar como que un suministro mayor, igual la demanda de energía que puede llegar a tener, a lo mejor no es necesario si se limita a la mitad, por ejemplo, y se sigue teniendo la misma eficiencia. Ok, bueno, ahí primero, la reacción involucrada directamente con este suministro de aire es la de reducción del oxígeno y entonces formación electroquímica del peróxido de hidrógeno, pero no tiene nada que ver con la recuperación del hierro. O bueno, no sé, al respecto, ¿qué tenías por ahí entendido sobre el hierro? Según yo, se degradaba en alguna reacción y también requería la presencia de oxígeno y consumía pues parte de... No, no, con el hierro no tiene nada que ver.
el flujo de aire está directamente relacionado con incrementar el oxígeno en el medio y formar peróxido de hidrógeno. Lo del hierro, ahí más bien estaría directamente relacionado con si empleas un catalizador sólido, pues que entonces este lo pueda recuperar al final, pero por una separación mecánica, ¿no? Ya sea que acerques un imán, si este material es magnético y entonces lo separen, o ya sea con un filtro y recuperes ese catalizador. Si empleas una sulfato ferroso que se disuelve por completo en el medio, no hay manera de recuperar. Pero entonces ahí no tiene que ver el suministro de aire. El suministro de aire está directamente relacionado con la formación de peróxido de hidrógeno. Y lo que mencionaba ahorita, nosotros lo único que hemos controlado es tratar de poner una punta, porque si empleamos directamente la manguerita, ¿no? El diámetro de la manguera nos burbujea por las cantidades pequeñas de volumen con las que trabajamos, nos burbujea en exceso tanto que pues se puede salir incluso solución del vaso. Entonces, por eso ponemos una punta de micropipeta para tratar de disminuir ese flujo de salida y que entonces ese burbujeo no sea tan intenso que propicie que la solución salga del vaso. ¿Qué tanto influye? Pues por supuesto que influye, ¿no? Hay reportes en la literatura donde incluso como que inyectan directamente en la punta con la que están suministrando aire u oxígeno, la inyectan directamente en la superficie del cátodo, por ejemplo. Entonces, pues de que influye, influye. El dato no lo tengo ahorita, sinceramente, de la bombita con la que trabajamos. Y bueno, no recuerdo si por ahí había alguna otra pregunta. No, todo claro, muchas gracias. Ok. Bien, ¿algún otro comentario? Entonces, Todo esas bien. son las variables de operación de manera muy general. Eh, Y entonces, en cuanto a los electrodos, pues yo les mencionaba, trabajamos con fieltro de carbón, les hacemos un pretratamiento previo, que les decía que lo vamos a platicar cuando pues vengan a la capacitación al laboratorio, y entonces, por experimento, generalmente empleamos un par de electrodos nuevos. Eh, por las mismas reacciones que están ocurriendo en la superficie del cátodo y del ánodo, esas fibras de las que están compuestas los fieltros pueden dañarse. Es decir, si empleamos, hacemos un experimento, usamos un par de electrodos y al siguiente experimento quiero usar el mismo par, pues a lo mejor si esos electrodos se dañaron en el experimento 1, pues entonces el rendimiento en el experimento 2 tal vez no va a ser el mismo, pero no por cuestiones de mis parámetros de operación, sino por cuestión de que la superficie del electrodo pudiera haberse dañado. Entonces, para evitar eso, nosotros siempre trabajamos con un par de electrodos nuevos, pero generalmente incluimos al final un estudio del tiempo de vida de los electrodos. Es decir, una vez que optimizamos esos parámetros de operación, hacemos ya sea 3, 4, 5, 6 experimentos. Nosotros decimos experimentos consecutivos, pero con consecutivos nos referimos a usar el mismo par de electrodos en esos 5 experimentos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la diapositiva, y entonces evaluar ese porcentaje de degradación en cada uno de esos experimentos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que durante los primeros 2 ciclos, pues no hay un cambio muy marcado en el porcentaje de degradación. Es decir, en el ciclo 1, pues los electrodos tal vez, si ocurrió un daño, pues fue mínimo, porque al evaluarlo en el segundo experimento, la remoción fue muy parecida al experimento 1. En el experimento 3 disminuye un poco, ¿no? De estar en 79, disminuye a un 76% de remoción. Entonces,
pero pues básicamente digamos que estos 3 primeros ciclos, el porcentaje de degradación se mantiene estable. Sin embargo, al irnos al 4 y al 5, vemos cómo entonces gradualmente va disminuyendo este porcentaje de degradación, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que, pues sí, está ocurriendo un daño en la superficie de los electrodos. Posiblemente este daño no es tan drástico porque el porcentaje de remoción entre el ciclo 1 y el ciclo 5 pues tuvo una diferencia de alrededor de un 9.3%, pero que pues entonces no es que los electrodos tengan un tiempo de vida infinito, ¿no? Entonces, si estos electrodos los caracterizamos, por ejemplo, aquí mediante microscopía electrónica de barrido, un poquito más grande la diapositiva, vemos que en el caso de la figura A y B es la imagen de el material del electrodo antes de su uso. Y podemos ver que pues, son fibras completas, que tienen una especie de surcos ocasionados por el pretratamiento que le damos a los electrodos. Luego, en la figura C y D, son las imágenes después de usarlo por 5 ciclos consecutivos, donde entonces en este caso vemos que las fibras pareciera que tienen cortes, ¿sí? Si comparamos esa imagen C con la A, vemos que aquí las fibras lucen completas. En cambio, en la figura C vemos como si hubiera rupturas de esas fibras. Y en la imagen D vemos una especie de formación de escamas que se asocia a la formación de capas de grafito oxidado que en algún punto pueden llegar a aglomerarse y que entonces esta puede ser una evidencia de la oxidación electroquímica de las fibras que componen el electrodo. Entonces, bueno, este es el tipo de estudio que hacemos para ver cambios en la remoción del contaminante al emplear el mismo par de electrodos por diferentes experimentos y bueno, su caracterización, ¿no? Cómo damos evidencia de que hubo realmente un cambio en la superficie de esos electrodos. Y bueno, ya cuando estamos hablando de cuestiones de costos, de este tipo de sistemas, pues justo este tiempo de vida es un parámetro importante para pues poder predecir cada cuándo se tendría que cambiar esos electrodos y eso ¿qué conllevaría en cuestión de costos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de los electrodos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Todo todo claro. bien. Todo bien. Bien. Entonces, finalmente, comentarles que les mencionaba que nosotros las soluciones, les decía yo, una solución sintética, es decir, tengo ahí mis elementos, electrolito soporte, el hierro, el contaminante, en este caso el diclofenaco, y entonces preparo esa solución con agua desionizada. Para esto, ustedes han preparado soluciones en alguna práctica que hubieran llevado por ahí de química, o cuando les estoy hablando ahorita de solución, eh, realmente no queda fuera pues de su conocimiento. Pues en química sí, pero fue en segundo semestre. Sí, igual. Pero sí prepararon alguna solución, o sea, con algún matraz, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, pues esta solución es sintética. Al emplear agua desionizada, pues ahí no hay ningún otro interferente que pudiera ocasionar, pues sí, justo una interferencia a la hora de llevar a cabo el proceso de degradación. Sin embargo, pues la importancia de este tipo de trabajos es que no quede nada más en una solución sintética preparada en el laboratorio,
sino que pueda tener una aplicación real, pues a eso me refiero con tipo de matriz. Entonces, en este caso, por ejemplo, el que se muestra en la diapositiva, nosotros preparamos la solución, ¿sí? Con el diclofenaco, sí con el electrolito soporte, sí con el hierro, pero en lugar de emplear agua desionizada para preparar esa solución, preparamos un agua residual que proviene de la salida de la planta tratadora de agua aquí en Cidetec. Y entonces, al momento de preparar esa solución, pues vemos que la solución pues no es incolora como sucedía con la solución sintética, sino que tiene un ligero color amarillento, ¿sí? Porque esta pues ya es un agua real. Entonces, al momento que nosotros le dimos tratamiento con un proceso electrofentón, vimos que la absorbancia de estar en un inicio en casi un valor de 1.8 unidades, después de 120 minutos de tratamiento, disminuyó a casi 0.2 unidades de absorbancia. Entonces, esto significa que hay la eliminación del fármaco en el agua residual real y que además ese color amarillento al final de los 120 minutos de tratamiento pues casi se fue por completo, ¿sí? Entonces se eliminó el color y se eliminó el fármaco que nosotros inyectamos en esta agua residual real. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos ya de matrices reales, y no solamente lo que puedo controlar en el laboratorio, sino ya en una matriz real, que entonces me pueda brindar un panorama de la validación que podría tener este tipo de sistema pues ya ahora sí que en un medio real, ¿no? Con miras a poderlo incorporar, por ejemplo, como tratamiento terciario o parte del tratamiento terciario en una planta tratadora de agua. Entonces, esa sería como información sobre el agua real o matrices reales. Entonces, bueno, creo que con eso terminaríamos esta parte de condiciones de operación, y con esta parte pues también cerraría como fundamentos muy básicos relacionados con el proceso electrofento. Y entonces me gustaría saber si tienen alguna duda, si les gustaría repasar algún punto en específico, porque bueno, sería la información que tendría para compartir con ustedes. Nada más me podría repetir el material de que usaron del electrodo, por favor. El electrodo fieltro de carbono. Fieltro de carbono. Vale, muchas gracias. Sí, de nada. Yo igual me genera la duda saber si la temperatura, porque creo que igual nos comentó que es una reacción que genera calor e influye, o es una variable igual que influye en la eficiencia de la reacción. Ok, bueno, no recuerdo haber mencionado sobre alguna reacción que genera calor, al menos no relacionada con el proceso electrofento como tal. La temperatura va a tener efecto, sí puede tener efecto, pero si tú haces una revisión, déjame